El origen y significado de los nombres con heráldicafamiliar.com. Bienvenida o bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy nos vamos a centrar en un nombre que seguro que suena mucho. Aida. Un nombre con mucha resonancia, sí. Tenemos información muy interesante recopilada por el equipo del Instituto de Historia Familiar, que nos llega, como siempre, a través de nuestros amigos de heráldicafamiliar.com. Fuentes muy completas, la verdad. La idea es, pues desentrañar un poco el origen, la historia, qué significa Aida, y quizás sacar alguna curiosidad. Siempre hay detalles sorprendentes detrás de los nombres. Exacto. Así que venga, vamos a meternos de lleno. Empecemos por el principio, por las raíces. Aida resulta que es una variante de Ada. Ada, sí. Y Ada viene del hebreo. Del hebreo, fíjate. Ada fue la primera esposa de Esaú, el patriarca bíblico. Y el nombre deriva de la palabra Adá. Adá, que viene a significar algo así como ornamento o belleza. Belleza. Un significado muy bonito. Aunque es curioso porque a veces también se usa como forma corta, ¿no? Como un diminutivo. Sí, a veces para Adela o Adelaida funciona como hipocorístico, digamos. Entendido. Pero a ver, si tiene raíces tan antiguas, ¿cómo es que se hizo tan popular o relativamente popular más recientemente? Pues ahí entra en juego la cultura popular, como pasa a menudo. En el caso de Aida, el gran empujón se lo dio la ópera. La ópera de Verdi, claro. Exacto, Aida de Giuseppe Verdi. Se estrenó en 1871 y bueno, el personaje de la heroína, Aida, la princesa etíope, Caló hondo, ¿no? caló muchísimo. Piensa en la época, finales del 19, ese gusto por lo exótico, por historias de lugares lejanos. La ópera fue el vehículo perfecto. Claro, le dio una visibilidad tremenda. Y el nombre Aida se asoció pues a esa imagen, una imagen potente, romántica. Y eso impulsó su uso más allá de sus orígenes hebreos. Es un ejemplo clarísimo de cómo un evento cultural, una obra de arte, puede revitalizar un nombre. Qué interesante esa conexión con el momento histórico, sí. Y bueno, como pasa con muchos nombres, Aida también tiene su día en el calendario. Su onomástica, sí. Se celebra el 2 de febrero y además, hay adaptaciones en otras lenguas aquí en España y también en Italia. Eso es. Por ejemplo, en Cataluña se escribe Aida, con diéresis. Con los 2 puntitos en la I para marcar la pronunciación. Justo. Y en cambio, en Galicia y en Italia se usa Aida, sin la tilde gráfica. Curioso cómo varía la grafía. Y bueno, más allá de cómo se escribe o cuando es el santo, los nombres suelen llevar asociadas ciertas ideas sobre el carácter, ¿verdad? Para quienes también estén interesados en este tipo de datos. Sí, es algo que siempre genera curiosidad. Las fuentes que hemos consultado describen a Aida como una persona con una capacidad de trabajo bastante notable. Ah, mira, trabajadora. Sí, y con tendencia a la introspección. Se habla de un perfil, digamos, emprendedor, ambicioso Ujú. y de carácter fuerte. Vaya, una combinación potente. Fuerza, ambición, pero parece que no se queda ahí, ¿no? Porque también leí algo sobre... No, claro. Al mismo tiempo, se le atribuye como una elegancia natural. Un lado muy romántico. Ujú. Y una forma de amar que se describe como, como desinteresada y pasional. Me llama la atención esa mezcla. Fortaleza por un lado y sensibilidad o romanticismo por otro. Parece un perfil complejo. Sí, bastante completo. A veces esas descripciones pueden parecer casi contradictorias, pero quizás ahí está la riqueza, ¿no? Puede ser, puede ser. Y fíjate si volvemos al significado original hebreo, belleza, ornamento, Claro. pues la parte de la elegancia, el romanticismo, encaja bastante bien, ¿verdad? Sí, tiene sentido. Quizás la faceta más de fuerza y ambición se aleja un poco de esa idea inicial de adorno. Muestra cómo la percepción evoluciona. Evoluciona con el uso y la cultura. Exacto. Pero bueno, siempre hay que tomar estas descripciones de personalidad como lo que son, curiosidades culturales. No son definiciones científicas ni mucho menos. Por supuesto, son pinceladas culturales, asociaciones, y siguiendo con esas curiosidades, para los que disfrutan con estos detalles más simbólicos, ¿qué hay del número o el día de la semana? Pues mira, según estas tradiciones, el número que se asocia a Aida es el 9. El 9. Y su día de la semana de referencia sería el domingo. Domingo. Interesante. ¿Y alguna flor? A veces se asocia una flor a los nombres. Sí, también. En este caso, la flor vinculada a Aida es la acacia.
La acacia. ¿Y tiene algún simbolismo especial? Pues sí, se dice que la acacia simboliza la elegancia y también el amor desinteresado, cualidades que, fíjate, resuenan con esa descripción de la personalidad que comentábamos antes. Es verdad, conecta con lo del romanticismo y la elegancia. Es un detalle bonito que aporta otra capa de significado, y es algo que también recogen nuestros amigos de heráldicafamiliar.com en sus estudios. Qué bonito detalle lo de la flor, sí. Y para quien quiera tener pues una imagen visual de toda esta información junta, el origen, la ópera, el significado, las características, incluso la ilustración de la acacia. Sí, En la web de heráldicafamiliar.com tienen unas láminas personalizadas que están muy bien. Son muy completas, muy visuales. Sobre apellidos, ¿no? Con la historia y el origen. efectivamente, también trabaja en el tema de los apellidos, su historia, su heráldica. Muy completo todo. Y bueno, después de este recorrido, Pues la verdad es que todo esto nos lleva a reflexionar un poco, ¿no? Cómo un nombre es bastante más que una simple etiqueta. totalmente. Es como un pequeño contenedor de historia, de cultura. Aida, con esas raíces antiguas, luego transformada por un fenómeno cultural como la ópera en el 19 y cargada después con asociaciones sobre el carácter, símbolos como la flor, es un viaje en sí mismo, la verdad. Es un viaje, sí, señor. Y eso nos deja quizás una pregunta para darle una vuelta, ¿no? ¿De qué manera nuestro propio nombre o nuestro apellido lleva también ecos de la historia, de la cultura, quizás de alguna casualidad artística o social, como pasó con Aida? Es una buena reflexión, sí. Invitamos a quien tenga esa curiosidad a explorar más sobre sus propios nombres o apellidos. Y bueno, si alguien tiene información adicional sobre Aida o sobre otros nombres o apellidos y quiere compartirla, Siempre es bienvenida la colaboración. exacto. Pueden hacerlo a través de la sección Colabora con nosotros en la web de heráldicafamiliar.com. Una forma estupenda de enriquecer este conocimiento colectivo.